Hola, ¿qué tal? Buenas, aquí estamos. Bueno, hoy me toca viajar, estoy llegando a Córdoba, que me toca hoy sesión de trabajo aquí en la incubadora biotecnológica que estamos desarrollando aquí en Córdoba. Y me traía el bañador porque pensaba que hacía bastante calor, pero está todo bastante nublado, pero bueno, yo creo que hoy me voy a pegar un chapuzón igual. hace calor. Bueno, vengo a hablar de un tema que me parece muy importante, que ya no es el hecho solo de captar o no capital, que eso ya lo podríamos tratar en otro vídeo aparte, sino más bien un concepto que no siempre se comenta, que para mí es el timing, es el momento en el que alguien se plantea captar capital. Y yo creo que eso lo tiene que marcar claramente algunos elementos muy definidos, que ahora vamos a entrar un poco más en detalle, ¿no? Para mí, buscar inversión demasiado pronto, por ejemplo, claramente es como, no sé, como querer ganar la Champions sin haber entrenado, es decir, no entra en la cabeza de nadie, ¿no? Y sin embargo, a la hora de buscar inversión, no siempre es una reflexión que se hace, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, yo creo que es mejor buscar capital cuanto más tarde mejor. Cuanto más tarde busques capital en tu startup, mucho mejor para el equity, para el proyecto, para ti como founder, ¿no? Me parece que tiene todo el sentido del mundo. Y sin embargo, para muchos founders, yo veo que a veces en el ecosistema parece que lo principal o el objetivo principal es la búsqueda de capital y es levantar capital, y para mí al final eso no es el objetivo en sí mismo. Ahora lo vemos con un poco más de detalle, ¿no? Claramente, por desgracia, el capital, si lo captas, no te va a solventar todas las necesidades o problemáticas que puedas tener en tu startup. Incluso, de hecho, lo puede agravar. Os cuento aquí, hago un inciso muy rápido, ¿no? No sé si sois conscientes, cuando se capta capital en muchas startups que tienen, por ejemplo, un coste de adquisición determinado, para captar online, por ejemplo, cuando captan capital ese coste asciende, sube. ¿Por qué? Porque la cuantía inicial que estaban invirtiendo en publicidad era X, y ahora igual es X por 2, X por 3, y el coste de adquisición acaba subiendo, porque no es lineal, para que os deis cuenta, ¿no? Entonces, eso muchos founders nobles en las proyecciones económicas que hacen, muchas veces estiman que el coste de adquisición es lineal, y eso claramente es un error, y eso puedes pensar que captando 200, 300.000 ya tienes solventado la captación para saber Dios cuánto tiempo, y no, claramente no es así, ¿no? Pero bueno, esto era un inciso, lo hablaremos probablemente en otro vídeo, ¿no? Y luego también un punto que para mí, búsqueda de capital, para mí es el camino, ¿no? Te tiene que facilitar, es una herramienta para según qué cosas tengas que hacer, no es el objetivo en sí mismo, ¿no? Y joder, esto lo tengo hablado con un gran amigo mío, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que parece que se celebra la captación de capital. Y yo, sinceramente, no sé muy bien por qué se celebra, porque para mí hay varios elementos, ¿no? Cuando buscas capital o cuando captas capital, al final el capital es la financiación más cara que te puedes encontrar para poder crear un proyecto empresarial, y no me parece que sea algo que se deba celebrar, entre comillas. Lo que hay que celebrar es que has conseguido un hito con un cliente, que has validado el modelo de negocio, que has construido un producto y has hecho un launch to market de forma adecuada. Eso sí que son celebraciones, y eso es lo que te permite hacer el capital que has captado. Pero celebrar la captación en sí mismo, no sé, no me parece que sea un hito tan relevante, al menos a mi juicio, ¿no? Y hay algunos amigos míos en el ecosistema que piensan igual, ¿no? Lo dicho, sobre todo porque es que la captación de capital es la financiación más cara que te puedas encontrar. Entonces, no sé, yo personalmente, si captase capital, no lo celebraría, o al menos sí, puedes hacer una publicación y lo puedes compartir, pero vamos, no sería algo para mencionar de lo que podría estar súper orgulloso, ¿no? No sé, ya cerrando esta parte, para mí captar capital es casi como, no sé, intentar encender un cohete. Captar capital demasiado pronto es como encender un cohete sin haber definido muy bien el rumbo, o sin saber exactamente cuál es el rumbo que hay que marcar con esta startup, ¿no? Bueno, ¿cuál es entonces para mí el timing perfecto? Bueno, para mí el timing perfecto, y esto lo he acompañado y lo he estudiado mucho, lo he visto en muchos proyectos empresariales, lo hemos acompañado mucho y lo tengo muy estudiado, ¿no? Para mí el timing perfecto tiene que responder a estos elementos que os voy a contar ahora. Para mí, lo primero, el founder o los founders tienen que tener muy claro quién es el equipo, y cuando me refiero a quién es qué capacidades tiene, hasta dónde pueden llegar, qué debilidades tiene el equipo, y también, sobre todo, qué cosas le faltan al equipo, ¿vale? Para luego poder complementarlo, por ejemplo, cuando ya haya capital. Luego también tienen que tener muy claro cuál es el mercado al que te orientas. Me parece fundamental y básico, pero bueno, hay algunos emprendedores que van a captar capital que no lo tienen tan claro. También hay que tener muy claro cuáles son las tendencias, dónde se va a posicionar ese mercado, hacia dónde va el mercado,
para luego, evidentemente, poder cubrir ese hueco tan pronto tengas capacidad. Luego también me parece fundamental conocer muy en profundidad a la competencia, lo que hace, lo que deja de hacer, es decir, todo, cuándo hacen esto, cuándo hacen lo otro, por qué lo hacen. Bueno, me parece fundamental. Al final, no nos engañemos, somos una startup, vas a salir a un mercado a competir con competencia, entonces tienes que saber dónde están, es que me parece básico, ¿no? Luego también hay que tener muy claro cuál es el modelo de negocio. No sé, a veces hasta me parece obvio tener que decirlo, pero bueno, más vale recordarlo, ¿no? Tener claro qué modelo de negocio quieres construir, cómo lo vas a monetizar, cómo lo has testeado, cómo vas a seguir testeando algunos elementos. Hay algunos elementos del modelo de negocio que igual no tienes del todo trabajados, pero que los tienes que tener pronto, ¿no? Luego, bueno, perdón, me he equivocado. Antes del modelo de negocio para mí viene el cliente, ¿no? Tener identificado muy bien quién es el cliente, qué necesidades tiene, qué problemas necesita cubrir, etcétera. Y luego sobre eso construir el modelo de negocio, ¿no? Y luego ya el siguiente punto para mí es el producto. Claramente tienes que poder haber testeado producto, haber validado, crear algún tipo de prototipo para poder tenerlo validado. Y luego todo esto, para mí lo tienes que trasladar a un plan, que puede ser un plan de negocio como el que comentábamos en otro vídeo reciente, ¿no? Un plan de negocio o una planificación, me da igual cómo le queráis llamar, pero un plan de negocio donde tienes que definir bien qué quieres hacer en marketing, cuánto te va a costar, cómo vas a hacer ventas y cuánto te va a costar las ventas, cómo vas a hacer operaciones, cómo vas a poner en marcha las operaciones para entregar el producto a tu cliente, en cuanto a después de operaciones, qué recursos necesitas, y luego de recursos qué equipo necesitas para poder poner todo eso en marcha, y luego todo eso anterior cómo impacta en finanzas, qué gastos te supone, dónde tienes los ingresos, qué necesidades de caja tienes, etcétera. Todo esto te genera esa planificación, entre comillas, económico-financiera, y todo esto es lo que te da luz para ir a poder buscar capital, ¿no? Entonces, si no tienes esto listo, no tienes esto bien analizado, bien estudiado, para mí claramente estás buscando capital en un timing que no es el correcto, demasiado pronto, ¿ok? Y sobre todo por, entre comillas, por dos motivos, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora. Si te adelantas a buscar capital, para mí, mirándolo desde el punto de vista egoísta, piensa que igual has vendido la participación a una valoración más baja. Y ostras, has vendido participación, joder, que podrías haber tenido una valoración más alta. Por lo tanto, por el mismo capital, podrías haber dado menos equity, o al revés, mismo equity por menos capital, ¿no? O en otro caso, si te adelantas demasiado y no tienes bien claro lo que necesitas, o la valoración del proyecto, o lo que necesitas para poder poner esto en marcha, es que igual has captado capital de menos o de más. Si ha sido de menos, vas a tener que abrir otra ronda sin hitos destacables y te va a costar la siguiente ronda, ¿no? O si has captado y te quedas corto para poder ejecutar según qué fases del modelo. Y si has captado de más, has dado más equity por un capital que igual no necesitabas. Entonces, pues me parece también que no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, estos son algunos de mis consejos a la hora de buscar capital, sobre todo a nivel de timing, ¿no? Me gustaría que aquellos que ya estáis planteando una ronda me contéis si habéis tenido esto en cuenta o no. Y si no lo habéis tenido en cuenta, podéis dejarme en comentarios qué dudas tenéis e intento echaros un cable. Y si ya alguien que ya haya captado capital y quiera compartir un poco su experiencia, y si estos elementos los tuvo en cuenta o no, pues también me gustaría leeros en los comentarios. Bueno, espero que os haya gustado.